¿Alguna vez te has preguntado por qué la primera gran tragedia de la humanidad ocurrió dentro de nuestra propia familia? ¿Qué llevó a Caín a cometer uno de los actos más impactantes de la historia bíblica? Desde el comienzo de la creación, la humanidad se ha enfrentado a decisiones que determinarían su destino, y Caín y Abel no fueron diferentes. Dos hermanos, criados bajo las mismas enseñanzas, viviendo en la misma tierra, pero con destinos completamente opuestos. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue solo envidia o había algo más profundo detrás de este conflicto? La historia de Caín y Abel es una de las narraciones más notables de la Biblia, no solo porque es el primer asesinato registrado en la humanidad, sino por el significado espiritual y profético que conlleva. La Biblia nos dice que ambos trajeron ofrendas al Señor, pero Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Esto despertó la ira de Caín, quien, abrumado por los celos y la frustración, tomó una decisión irreversible. Mató a su propio hermano en el campo. ¿Pero por qué Dios rechazó su oferta? ¿Tenía realmente motivos para sentirse agraviado? El relato bíblico nos revela que la respuesta está en el corazón de cada uno de ellos. Abel ofreció a Dios lo mejor que tenía, el primogénito de sus ovejas, y su ofrenda fue aceptada porque venía de un corazón sincero, de alguien que reconocía la soberanía divina. Caín trajo los frutos de la tierra, pero su corazón no estaba verdaderamente vuelto a Dios. Su ofrenda no estuvo acompañada de fe y obediencia, y eso hizo toda la diferencia. Dios no rechazó a Caín, sino su actitud. Incluso le dio la oportunidad de cambiar, advirtiéndole que el pecado estaba a su puerta y que dependía de él vencerlo. Pero Caín ignoró la advertencia de Dios y permitió que su ira lo consumiera. Lo que hace que esta historia sea tan oportuna es que este mismo conflicto todavía ocurre todos los días. ¿Cuántas veces vemos personas llenas de resentimiento por no recibir lo que creen merecer? ¿Con qué frecuencia la envidia, la frustración y la amargura llevan a alguien a tomar malas decisiones? El pecado que estaba a la puerta de Caín permanece a la puerta de muchos, esperando una brecha para infiltrarse. Dios advirtió a Caín que podía resistir, pero él eligió ceder a su ira, y esto lo llevó a su destrucción. Después de cometer el crimen, Caín intentó ocultar lo que había hecho, pero Dios, que todo lo ve, lo confrontó. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y la respuesta de Caín fue fría e insensible. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero la verdad ya había sido sellada. La sangre de Abel clamaba desde la tierra por justicia, y Dios declaró que Caín sería maldecido, condenado a vagar por el mundo sin paz, sin descanso y sin un lugar al que llamar hogar. Esta historia nos enseña que el pecado nunca queda impune y que el corazón humano puede ser un campo de batalla entre la obediencia y la rebelión. Caín pudo haber elegido el camino correcto, pudo haber aprendido de su error y arrepentirse. Pero en lugar de eso, decidió alimentar su ira, permitiendo que su envidia se convirtiera en asesinato. Y esa elección lo alejó de la presencia de Dios para siempre. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Estamos repitiendo los mismos errores? ¿Cuántas veces permitimos que los malos sentimientos crezcan dentro de nosotros hasta consumirnos? ¿Estamos prestando atención a las advertencias de Dios o estamos ignorando las señales como lo hizo Caín? ¿Qué nos puede enseñar esta historia sobre nuestras propias vidas y nuestras propias decisiones? Si la historia de Caín y Abel nos enseña algo, es que nuestras decisiones moldean nuestro destino. Caín tuvo la oportunidad de cambiar su corazón, de vencer el pecado que llamaba a su puerta, pero escogió el camino de la envidia, la ira y la destrucción. Dios nos da la misma oportunidad cada día. Podemos elegir albergar malos sentimientos o podemos buscar a Dios con humildad, entregando nuestros miedos, frustraciones y deseos ante Él.
Pero ¿cómo podemos fortalecer nuestro espíritu para no caer en las mismas trampas que destruyeron a Caín? La respuesta está en la oración. La oración nos mantiene conectados con Dios, nos ayuda a calmar nuestro corazón y a no ceder ante influencias negativas. Eso era lo que le faltaba a Caín, un corazón vuelto hacia Dios, dispuesto a escuchar y obedecer. Se encerró en su ira e ignoró las advertencias del Señor. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? ¿Cuántas veces dejamos que nuestras emociones tomen el control y nos alejen de lo que es correcto? Por eso necesitamos orar, necesitamos buscar a Dios cada día para que Él nos dé sabiduría, fuerza y discernimiento. Y hoy quiero invitarte a hacer esto juntos. Oremos por paz, prosperidad y un corazón libre de envidias y resentimientos. Si sientes que necesitas entregarle algo a Dios, si hay algo que pesa en tu corazón, deja tu petición de oración en los comentarios. Intercedamos unos por otros, porque cuando oramos juntos fortalecemos nuestra fe y nos acercamos aún más a la voluntad del Señor. Escribe en los comentarios: Señor, transforma mi corazón. Si quieres ser moldeado por Dios y aprender a caminar por el camino de la obediencia y el amor. Antes de continuar, no olvides dejar tu me gusta, ya que esto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar esta palabra. Suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido que trae enseñanzas profundas de la Biblia y que pueden transformar vidas. Activa las notificaciones para no perderte los próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesite escuchar esta verdad. Que Dios bendiga tu vida y que juntos busquemos un corazón puro, lleno de la presencia del Señor. Ahora, continuemos esta historia y entendamos aún más el impacto de este primer gran conflicto de la humanidad. Desde el principio de la humanidad, la historia de Caín y Abel ha sido una de las más enigmáticas y poderosas narrativas de la Biblia. Es la historia de los primeros hermanos, hijos de Adán y Eva, quienes crecieron bajo la misma enseñanza, pero tomaron caminos completamente distintos. ¿Cómo es posible que dos personas criadas en el mismo hogar, con la misma educación y bajo el mismo Dios, terminaran en un conflicto tan trágico? Lo que sucedió entre Caín y Abel no fue solo un acto de violencia, sino una representación profunda de la lucha interna del ser humano entre la obediencia y la rebelión, entre la humildad y el orgullo, entre el bien y el mal. Desde el momento en que nacieron, sus destinos comenzaron a separarse. Abel, un pastor de ovejas, desarrolló una relación cercana con Dios, entendiendo que todo lo que tenía era un regalo del Creador. Caín, en cambio, trabajaba la tierra, pero en su corazón había un sentimiento oculto de insatisfacción, algo que con el tiempo crecería hasta convertirse en algo incontrolable. El momento clave de su historia ocurre cuando ambos deciden traer ofrendas a Dios. Abel, con un corazón lleno de gratitud y fe, ofrece lo mejor de su rebaño, los primogénitos, lo más puro y perfecto que tenía. Su ofrenda no era solo un acto ritual, sino una muestra de su confianza en Dios. Caín, por otro lado, presenta una ofrenda de los frutos de la tierra, pero sin el mismo nivel de entrega y reverencia. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. Aquí surge una pregunta clave. ¿Por qué Dios hizo esta diferencia? ¿Acaso tenía preferencia por Abel? La respuesta no está en la ofrenda en sí, sino en el corazón de cada uno. Dios no mira solo lo que damos, sino la intención con la que lo hacemos. Abel ofreció lo mejor con un corazón sincero, mientras que Caín cumplió con la formalidad sin verdadera entrega. El rechazo de su ofrenda despertó en Caín una ira profunda. No era solo enojo contra su hermano, sino una rebelión contra Dios mismo. En lugar de reflexionar y cambiar su actitud, permitió que el resentimiento creciera dentro de él. Dios, en su infinita misericordia, le dio una advertencia clara. El pecado está a la puerta, acechando, pero tú debes dominarlo.
Dios le ofreció la oportunidad de corregirse, de cambiar su corazón y alinearse con su voluntad. Pero Caín eligió ignorar el aviso. El pecado no entra en la vida de una persona de un momento a otro, siempre empieza con pequeñas semillas de resentimiento, celos y orgullo. Si no se controlan a tiempo, pueden convertirse en algo devastador. La historia toma un giro oscuro cuando Caín, consumido por su enojo, invita a Abel al campo. Nadie sabe exactamente qué palabras se dijeron, pero lo que sucedió después marcó la historia de la humanidad para siempre. En un acto premeditado, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. La tierra, que había sido creada para producir vida, ahora absorbía la sangre inocente de Abel. Fue el primer asesinato de la historia, un crimen que no solo rompió su familia, sino que dejó una marca imborrable en la humanidad. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Por qué Dios no intervino antes? ¿Por qué permitió que Caín siguiera adelante con su decisión? La respuesta nos lleva a un principio espiritual fundamental. Dios nos da el libre albedrío. Nos da advertencias, nos habla, nos muestra el camino correcto, pero nunca nos obliga a seguirlo. La decisión siempre es nuestra. Cuando el acto fue consumado, Caín intentó esconderlo. Creyó que podía enterrar su pecado y seguir adelante como si nada hubiera sucedido. Pero Dios no es indiferente a la sangre inocente derramada. Se acercó a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? En lugar de arrepentirse, Caín respondió con arrogancia, ¿soy acaso el guardián de mi hermano? Su corazón se había endurecido completamente. No había remordimiento, no había dolor por lo que había hecho, solo desprecio y orgullo. Pero la voz de la sangre de Abel clamaba desde la tierra, y Dios declaró que Caín estaba maldito. Ya no encontraría paz, la tierra no le daría frutos, y sería un errante sin descanso. Lo que sucedió con Caín no fue solo un castigo, sino una advertencia para toda la humanidad. El pecado siempre trae consecuencias, y el rechazo a Dios solo lleva a la destrucción. Pero incluso en medio del juicio, Dios mostró misericordia. Aunque Caín fue condenado a vagar, Dios puso una señal sobre él para que nadie lo matara. Esto nos muestra que, aunque Dios es justo, también es misericordioso. Él siempre ofrece la oportunidad de arrepentimiento, pero depende de cada uno tomarla. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué podemos aprender de la historia de Caín y Abel hoy? ¿Cuántas veces dejamos que la envidia, el orgullo y la ira dominen nuestras acciones? ¿Cuántas veces ignoramos las advertencias de Dios y seguimos nuestros propios caminos? La historia de estos dos hermanos sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en su tiempo. Vivimos en un mundo donde el egoísmo y la falta de amor por el prójimo nos llevan a conflictos constantes, pero la elección sigue siendo nuestra. Podemos aprender de Caín y tomar un camino diferente, el camino de Abel, el camino de la obediencia y la fe. Déjame tu comentario y dime qué opinas. ¿Crees que la historia de Caín y Abel se repite en nuestros días? Escribe, Señor, ayúdame a elegir el camino correcto. Si deseas mantener tu corazón alineado con Dios, no olvides suscribirte y darle like a este video para seguir descubriendo las profundas enseñanzas de la Biblia y cómo aplicarlas a nuestra vida. Caín llevaba dentro de sí un peso que muchos llevan todavía hoy. El sentimiento de injusticia, la frustración de no ser aceptado y la rebelión contra Dios. Su oferta no fue aceptada y lo consumió. Pero ¿qué fue lo que realmente provocó que Dios rechazara su ofrenda y aceptara la de Abel? La respuesta está en el corazón de cada persona. Mientras Abel ofreció lo mejor de su rebaño, los primogénitos y la grosura de los animales, Caín trajo algo inferior, el fruto del trabajo de la tierra, pero sin la misma dedicación y entrega. Dios no estaba rechazando lo que Caín trajo, sino la manera en que lo trajo. El corazón de Abel estaba lleno de fe y obediencia, mientras que Caín ofreció algo sin compromiso,
quizás por obligación o simplemente tratando de cumplir un ritual sin un corazón verdadero. Esto sucede todavía hoy. ¿Cuántas veces hacemos algo por Dios sin realmente entregárselo a Dios? ¿Cuántas veces le damos algo sin la intención sincera de adorarlo? Lo que sucede después de que la ofrenda de Caín es rechazada es una prueba de que Dios no es injusto. Vio que la ira crecía en su interior y le dio una clara advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, no serás aceptado. Pero si no hacéis lo recto, el pecado está a vuestra puerta. Él quiere conquistarte, pero tú debes dominarlo. Dios estaba advirtiendo a Caín que todavía tenía tiempo para cambiar, para corregir sus caminos, para vencer el pecado antes de que fuera demasiado tarde. Pero en lugar de escuchar, Caín decidió ignorar la advertencia. Su ira se convirtió en resentimiento, y ese resentimiento creció hasta convertirse en odio irreversible. Dejó que el pecado tomara el control. Permitió que la envidia fuera más fuerte que la razón, y lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. La escena del asesinato de Abel es una de las más trágicas de la Biblia. El primer homicidio de la humanidad no ocurrió entre desconocidos, sino entre hermanos. Caín llamó a Abel al campo y allí, en un momento de ira, atacó a su propio hermano y lo mató. Lo que antes era solo envidia y frustración, ahora se había convertido en un crimen irreversible. La sangre de Abel fue derramada sobre la tierra, y la voz de esa sangre clamó a Dios por justicia. Y Dios, que todo lo ve, vino a Caín y le preguntó, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de Caín fue una de las más frías y arrogantes de la historia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Aquí vemos un corazón endurecido, alguien que no sentía remordimiento, que creía que podía ocultar su pecado y seguir viviendo normalmente. Pero Dios sabía la verdad, y la sangre de Abel hablaba más fuerte que cualquier mentira que Caín pudiera decir. La consecuencia del pecado de Caín fue inmediata. Dios declaró que la tierra ya no daría fruto para él, que sería un vagabundo, alguien sin lugar fijo, condenado a vagar por el mundo sin paz y sin descanso. Caín se dio cuenta del peso de su castigo y dijo, «Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar». Aún así, Dios puso una marca en él para que nadie lo matara, asegurando que su vida sería preservada. Pero ahora, cargando con una carga que lo seguiría por el resto de sus días. Esto nos enseña algo profundo. El pecado tiene consecuencias, pero Dios sigue siendo misericordioso. Podría haber acabado con Caín allí mismo, pero eligió dejarlo vivir, no sin sufrir las consecuencias, pero con la oportunidad de reflexionar sobre su error. La maldición de Caín fue que nunca encontraría descanso. Dejó la presencia de Dios y se fue a vivir a una tierra lejana llamada Nod, al este de Edén. Allí comenzó una nueva civilización, y sus descendientes se convirtieron en los primeros constructores de ciudades. Pero estas ciudades no llevaban la marca de la presencia de Dios. Por el contrario, se construyeron sobre la violencia y la rebelión. Los descendientes de Caín, como Lamec, se volvieron aún más malvados, promoviendo la venganza y la muerte. Mientras que el linaje de Set, el otro hijo de Adán y Eva, seguiría un camino de búsqueda de Dios, el linaje de Caín seguiría un camino de separación y perdición. Esto nos muestra que nuestras decisiones no solo nos afectan a nosotros mismos, sino también a las generaciones futuras. El contraste entre Caín y Abel continúa hasta el día de hoy. En la Biblia, Abel es recordado como un hombre de fe, mientras que Caín es recordado como alguien que rechazó la corrección de Dios. En Hebreos, vemos que la sangre de Abel todavía habla, pues representa la justicia y la fidelidad a Dios. Caín se convirtió en un símbolo de rebelión, envidia y la destrucción causada por el pecado descontrolado. Y esto nos hace reflexionar. ¿Cuántas veces permitimos que los malos sentimientos crezcan dentro de nosotros?
¿Cuántas veces ignoramos las advertencias de Dios y seguimos nuestros propios caminos? La historia de Caín y Abel no es solo una historia del pasado, sino un espejo de la humanidad. El mismo pecado que destruyó a Caín continúa intentando destruir a la gente hoy en día. La envidia, el orgullo, la incapacidad de aceptar la corrección y la negativa a arrepentirse son trampas que siguen llevando a muchos a la ruina. Pero la diferencia está en cómo elegimos reaccionar. Podemos elegir seguir el camino de Abel, buscando agradar a Dios con sinceridad, o podemos seguir el camino de Caín, alejándonos cada vez más de la verdad. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el pecado todavía actúa de la misma manera hoy en día? Escribe, quiero andar en el camino de Abel, si quieres tener un corazón que agrade a Dios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las historias más impactantes de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. Caín llevaba una carga invisible, algo que iba mucho más allá de la maldición que Dios había declarado sobre él. El peso de su culpa, la separación de la presencia del Señor y la certeza de que nunca tendría descanso, convirtieron su vida en una huida constante. Sabía que ya no podía cultivar la tierra porque no daría frutos. Sabía que ya no podía vivir con su familia porque su crimen había cortado cualquier vínculo que aún existía. Se convirtió en un vagabundo, un fugitivo sin hogar, condenado a vagar por un mundo que ya no lo aceptaba. Pero incluso en medio de este castigo, Dios hizo algo sorprendente. Puso una marca en Caín para que nadie lo matara. Esto nos lleva a un gran misterio. ¿Por qué Dios protegió a un asesino? ¿Por qué no permitió que Caín fuera eliminado siendo tan grave su pecado? La respuesta está en la justicia y la misericordia de Dios. La marca de Caín era una señal visible que indicaba que su vida pertenecía a Dios y que nadie lo mataría por venganza. Este detalle nos enseña algo profundo sobre la manera en que Dios trata con el pecado. El juicio divino no es solo un castigo, sino una oportunidad para el arrepentimiento. A pesar de haber cometido un crimen terrible, Caín todavía tuvo la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones y cambiar su vida. Pero él eligió un camino diferente. En lugar de buscar a Dios, se distanció aún más. La Biblia nos dice que fue a vivir a la tierra de Nod, al este de Edén, y allí construyó una ciudad, dando inicio a una civilización que llevaría las marcas de su rebelión. El linaje de Caín se convirtió en un símbolo de la corrupción de la humanidad. Sus descendientes como Lamec perpetuaron la violencia, la arrogancia y la sed de poder. Lamec fue el primer hombre en la Biblia en tener más de una esposa, desafiando el patrón establecido por Dios en el Edén. Además, se enorgullecía de su propia crueldad, diciendo que si Caín fuera vengado 7 veces, sería vengado 70 veces 7. Aquí vemos cómo el pecado de Caín no solo afectó su propia vida, sino que se extendió a sus generaciones futuras. Su linaje siguió un camino de destrucción y maldad, alejándose cada vez más de la presencia de Dios. Mientras tanto, Dios le dio a Adán y Eva otro hijo, Set, quien sería el antepasado de un nuevo linaje que buscaría al Señor. De esta línea vino Noé, el único hombre justo encontrado en la tierra antes del diluvio. Este contraste entre los dos linajes, Caín y Set, nos enseña que la elección de seguir a Dios o rechazarlo tiene consecuencias que van más allá de nuestras propias vidas. Nuestra obediencia o rebelión no solo nos afecta a nosotros mismos, sino también a quienes vienen después de nosotros. La historia de Caín no termina con un acto de redención, sino con una vida marcada por la separación de Dios. Tuvo oportunidades de arrepentirse, de buscar al Señor, de reconocer su error y pedir misericordia, pero eligió un camino diferente. Esta elección resuena hasta el día de hoy. ¿Cuántas personas llevan dentro de sí el mismo espíritu de Caín?
¿Cuántos eligen guardar resentimiento en lugar de buscar sanación? ¿Cuántos permiten que la envidia y el orgullo destruyan sus relaciones? El mismo pecado que dominó a Caín todavía intenta dominar los corazones hoy. Pero la diferencia es que ahora tenemos un camino de regreso, una oportunidad de redención a través de Cristo. La Biblia nos enseña que la sangre de Abel clamaba justicia, pero la sangre de Jesús habla de perdón. ¿Qué quiere decir esto? Mientras que el pecado de Caín requirió juicio, el sacrificio de Cristo trajo gracia. Hoy tenemos la oportunidad que Caín rechazó. Podemos elegir romper el ciclo del pecado y vivir una vida de obediencia y fe. Pero esa decisión es personal. Cada uno de nosotros necesita mirar dentro de su propio corazón y preguntarse, ¿estamos siguiendo el camino de Caín o el camino de Abel? Esta historia nos muestra que Dios siempre da advertencias antes del juicio. Él advirtió a Caín antes del asesinato, lo confrontó después del crimen y aún así Caín decidió alejarse. Estamos escuchando las advertencias de Dios en nuestras propias vidas. Estamos ignorando las señales y alejándonos de la voluntad del Señor. Hoy tenemos la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente, de elegir un camino de lealtad y transformación. Pero es necesario tomar esa decisión ahora antes de que sea demasiado tarde. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mismo espíritu de Caín todavía está presente en el mundo hoy? Escribe. Quiero seguir el camino de Abel. Si quieres vivir una vida de fe y obediencia a Dios, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las historias más impactantes de la Biblia y las enseñanzas que pueden transformar tu vida. La historia de Caín no termina con su condena y escape, sino que se extiende a lo largo de generaciones e influye en el destino de toda la humanidad. Lo que comenzó como envidia y resentimiento se convirtió en asesinato y luego en un linaje marcado por la rebelión contra Dios. Caín decidió alejarse, rechazando la oportunidad de arrepentirse, y sus descendientes siguieron el mismo camino. Fue a la tierra de Nod, que significa tierra de vagabundos, reflejo de su condición espiritual. Allí construyó una ciudad, algo que podría parecer un nuevo comienzo, pero en realidad era un símbolo del intento humano de prosperar lejos de Dios. A diferencia del linaje de Set, que buscó permanecer fiel al Creador, los descendientes de Caín fueron los primeros en adoptar prácticas violentas y distanciarse completamente de la presencia divina. El ejemplo más claro de esta degeneración moral es Lamec, uno de los descendientes de Caín. Se enorgullecía de su violencia, de su capacidad de matar y vengarse. A diferencia de Caín, que temía ser asesinado en venganza, Lamec proclamó que si alguien se atrevía a desafiarlo, la venganza se multiplicaría 70 veces 7. Esto demuestra cómo la cultura de su linaje estaba completamente dominada por la arrogancia y el pecado. Además, Lamec fue el primer hombre en la Biblia en tomar 2 esposas, desafiando el modelo establecido por Dios en el Edén. Sus acciones demostraron que en su mente podía redefinir los límites de la moralidad a voluntad. Así, la civilización que construyó Caín no se basó en la justicia ni en la búsqueda de Dios, sino en la violencia y la autosuficiencia. A medida que el linaje de Caín se hundía más en el pecado, Dios levantó un nuevo camino a través de Set, el hijo que nació para reemplazar a Abel. De los descendientes de Set vino Noé, el único hombre justo encontrado en la tierra antes del diluvio. Este contraste entre los 2 linajes nos enseña una lección profunda. El pecado puede propagarse como una maldición de generación en generación, pero la fidelidad a Dios también puede transmitirse. El mundo antediluviano estaba dominado por el espíritu de Caín, un mundo donde el mal era tan grande que Dios decidió destruirlo y comenzar de nuevo.
Esto demuestra que cuando la humanidad insiste en seguir caminos contrarios a la voluntad de Dios, las consecuencias son inevitables. Pero esta historia no se limita al pasado. Hoy en día vemos que se repite este mismo patrón. Hay quienes eligen seguir a Dios con sinceridad y hay quienes prefieren construir su propio camino, ignorando los principios divinos. Vemos una sociedad que, como el linaje de Caín, se enorgullece de la autosuficiencia, de la violencia, del rechazo de la moralidad de Dios. La pregunta es, ¿estamos siguiendo el camino del linaje de Caín o el camino de Set? ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre el orgullo y la independencia de Dios o sobre la fe y la obediencia? Si analizamos la historia, nos daremos cuenta que siempre ha existido este patrón. En el tiempo de Noé, la tierra estaba llena de corrupción y violencia. En el tiempo de Babel, los hombres intentaron construir una torre para alcanzar el cielo sin necesidad de Dios. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, las ciudades estaban entregadas al pecado sin arrepentimiento. En todas estas ocasiones, Dios envió advertencias, pero muchos las ignoraron hasta que fue demasiado tarde. ¿Y hoy? ¿Estamos repitiendo los mismos errores? El linaje de Caín representa a aquellos que viven sin temor de Dios, confiando solo en sus propias fuerzas, sin arrepentimiento, sin buscar a Dios en sus caminos. Pero la buena noticia es que todavía hay tiempo para elegir un camino diferente. A diferencia de Caín, quien se apartó de la presencia de Dios para siempre, nosotros tenemos la oportunidad de volvernos a Él, de abandonar el orgullo y buscar un corazón como el de Abel, un corazón que agrade a Dios. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que vivimos en tiempos similares a los de Caín? Escribe: quiero caminar en el camino de Dios. Si quieres permanecer fiel al Señor en medio de un mundo que elige alejarse. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir aprendiendo acerca de las grandes lecciones de la Biblia y cómo todavía hablan a nuestros días. Caín puede haber sido el primero en rebelarse contra Dios después de la caída, pero su historia no es aislada. A lo largo de las Escrituras vemos numerosos ejemplos de personas y civilizaciones que siguieron el mismo camino de arrogancia, desobediencia y alejamiento de la voluntad de Dios. El patrón es siempre el mismo. Dios da oportunidades, envía advertencias, llama al arrepentimiento, pero aquellos que eligen la rebelión terminan enfrentando consecuencias inevitables. Los descendientes de Caín no solo perpetuaron su maldición, sino que también simbolizaron a la humanidad, alejándose cada vez más de Dios. Esta desviación culminó en el mundo antediluviano, donde todo designio de los pensamientos del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Lo que comenzó como un solo asesinato se convirtió en una cultura de violencia desenfrenada, hasta el punto de que Dios decidió purificar la tierra y comenzar de nuevo a través de Noé. Esto nos enseña que el pecado nunca se detiene en un solo acto, se multiplica, crece y se apodera de la sociedad si no se combate. Pero lo más impresionante es que esta historia no se limita al pasado. Mirando el mundo de hoy, ¿no vemos exactamente los mismos patrones? El orgullo, la violencia, el rechazo de la verdad de Dios, el desprecio por los valores espirituales, todo esto está ante nuestros ojos. Así como en el tiempo de Caín, hoy hay quienes eligen vivir sin Dios, confiando solo en sus propias fuerzas, exaltando su propia voluntad e ignorando las advertencias divinas. La pregunta es: ¿nos dirigimos hacia el mismo destino de destrucción? ¿Estamos repitiendo los mismos errores que llevaron al diluvio, a la destrucción de Sodoma y a la caída de Babilonia? La historia de Caín nos muestra que siempre hay una elección. Dios nos da la oportunidad de dominar nuestras emociones, de resistir el pecado, pero si elegimos ignorarlo, sufrimos las consecuencias. Caín recibió una advertencia directa de Dios y no escuchó.
Hoy tenemos la palabra de Dios, tenemos las profecías, tenemos la historia como prueba de lo que sucede cuando una nación o un individuo rechaza al Señor. Sin embargo, ¿cuántos continúan ignorando las señales? ¿Cuántos viven como si Dios no existiera, como si nunca tuvieran que rendirle cuentas? El camino de Caín continúa recorriéndose y muchos lo siguen sin darse cuenta a dónde conduce. Pero hay otra manera. La Biblia habla de Abel como un ejemplo de verdadera fe. Mientras que Caín representaba la desobediencia y la rebelión, Abel simbolizaba la entrega total a Dios. Su ofrenda fue aceptada porque venía de un corazón sincero, de alguien que entendía que todo pertenece al Señor. Su nombre es mencionado en Hebreos como ejemplo de alguien que agradó a Dios por medio de la fe. Y esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Estamos viviendo como Caín o como Abel? ¿Estamos ofreciendo a Dios lo mejor de nosotros mismos, con un corazón sincero, o solo estamos realizando rituales sin sentido? Este contraste entre los dos hermanos se refleja en el mundo actual. Por un lado vemos a aquellos que buscan a Dios, que viven por fe, que eligen caminar en justicia. Por otro lado, vemos a aquellos que viven para sí mismos, que no se preocupan por los valores espirituales y que rechazan la verdad divina. Y la historia nos muestra que, al final, solo uno de estos caminos conduce a la vida. Lo más impresionante es que la Biblia nos dice que la sangre de Abel todavía habla. Esto significa que su historia todavía nos enseña algo poderoso. Su sacrificio fue aceptado, su fe fue reconocida y su justicia todavía es recordada. Pero lo más increíble es que hay una sangre que habla aún más fuerte, la sangre de Jesucristo. Mientras la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Cristo clama por misericordia y redención. Él vino a liberarnos del camino de Caín, a ofrecernos una nueva oportunidad, a reconciliarnos con Dios. Si Caín eligió la rebelión, nosotros podemos elegir el arrepentimiento. Si él decidió alejarse de Dios, nosotros podemos decidir acercarnos. La vida de Caín nos muestra lo que sucede cuando elegimos ignorar las advertencias de Dios. Pero la vida de Abel nos muestra lo que significa confiar en Dios. Y hoy, esa elección está ante nosotros. El pecado todavía está a la puerta, listo para dominarnos, pero está en nosotros decidir si lo superaremos o nos rendiremos a él. Deja tu comentario y dime qué te parece. ¿Crees que el mundo está repitiendo los mismos errores del tiempo de Caín? Escribe, quiero seguir el camino de la fe si quieres permanecer firme en la obediencia a Dios. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal para seguir siguiendo las grandes enseñanzas de la Biblia y cómo siguen vigentes para nuestros días. La historia de Caín y Abel no termina solo con el juicio de Dios sobre Caín. Sigue resonando en toda la Escritura y tiene profundas implicaciones para toda la humanidad. La Biblia nos muestra que esta división entre quienes siguen sinceramente a Dios y quienes eligen la rebelión se ha perpetuado a través de las generaciones. El espíritu de Caín, caracterizado por la envidia, el orgullo y el rechazo a la corrección divina, continuó manifestándose a lo largo de la historia, convirtiéndose en símbolo de una humanidad que se aleja de Dios. Mientras Abel representa a quienes por la fe ofrecen lo mejor de sí al Señor, Caín simboliza a quienes por orgullo eligen seguir su propio camino y desprecian la verdad. La diferencia entre Caín y Abel no fue solo el tipo de ofrenda que trajeron, sino la actitud de sus corazones delante de Dios. La ofrenda de Abel fue aceptada porque provenía de un corazón sincero y lleno de fe, mientras que la de Caín fue rechazada porque no hubo una verdadera entrega. Esto nos lleva a reflexionar sobre la manera en que adoramos a Dios hoy. ¿Estamos ofreciendo lo mejor de nosotros o simplemente realizando un ritual sin sentido? ¿Estamos viviendo verdaderamente según la voluntad de Dios
¿O estamos tratando de moldear nuestra fe según nuestros propios deseos? El mayor error de Caín no fue solo matar a Abel, sino ignorar la advertencia de Dios incluso antes de cometer el crimen. Tuvo la oportunidad de arrepentirse, pero eligió el camino del orgullo y la rebelión. Esta elección continúa haciéndose todos los días. Hay quienes, como Abel, eligen honrar a Dios con su vida, y hay quienes, como Caín, se dejan llevar por el pecado y la envidia. La Biblia nos dice que Abel fue el primer hombre que murió injustamente, pero también nos enseña que su sangre aún habla. ¿Qué quiere decir esto? Significa que su historia todavía resuena, todavía nos enseña, todavía nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. Pero hay una sangre que habla más fuerte que la de Abel, la sangre de Jesucristo. Mientras la sangre de Abel clama por justicia, la sangre de Jesús clama por redención. Él vino a ofrecernos una nueva oportunidad, a liberarnos del camino de Caín y devolvernos a la presencia de Dios. La mayor lección de esta historia es que siempre tenemos una opción. Podemos permitir que el pecado nos domine o podemos resistirlo. Podemos ceder a la envidia, la amargura y la ira, o podemos dejar todo esto a un lado ante Dios y buscar un corazón puro. Caín tuvo su oportunidad y la desperdició. Hoy Dios sigue dándonos la oportunidad de elegir el camino correcto. Pero ¿hasta cuándo estará disponible esta oportunidad? Si la historia nos enseña algo, es que quienes ignoran las advertencias de Dios terminan cosechando las consecuencias. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos escuchando la voz de Dios o estamos ignorando sus advertencias, tal como lo hizo Caín? Si hemos llegado hasta aquí, es porque este mensaje nos ha tocado y nos ha hecho reflexionar sobre nuestro caminar con Dios. Queremos saber cómo este vídeo impactó tu vida. Comenta a continuación. Sentí la voz de Dios en este video y comparte cómo este mensaje habló a tu corazón. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido que fortalezca tu fe y nos enseñe a vivir según los principios bíblicos. Deja tu like para apoyar esta misión y que este mensaje llegue a más personas. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta palabra y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos más y más de su palabra. La historia de Caín y Abel no es solo una historia del pasado, sino un espejo de la humanidad, un reflejo de las decisiones que cada uno de nosotros toma diariamente. Desde el principio, Dios nos dio el libre albedrío para decidir entre la obediencia y la rebelión, entre la humildad y el orgullo, entre el camino de la fe y el camino de la perdición. Caín tuvo la oportunidad de cambiar, de reconocer su error y buscar el perdón de Dios, pero eligió alejarse. Hoy en día, muchos siguen el mismo camino, ignorando las advertencias divinas, permitiendo que sentimientos destructivos crezcan en sus corazones y alejándose cada vez más de la presencia del Señor. Pero también hay quienes, como Abel, eligen ofrecer lo mejor de sí mismos a Dios. Personas que viven por la fe, que buscan la verdad y que saben que nada en este mundo es más valioso que estar en comunión con el Creador. Y la gran pregunta que queda es, ¿qué camino estamos siguiendo? ¿Realmente estamos dando lo mejor a Dios o solo estamos realizando rituales vacíos como lo hizo Caín? ¿Tenemos un corazón agradecido y sincero o permitimos que la envidia, el orgullo y la desobediencia nos alejen de la voluntad del Señor? Observando el mundo que nos rodea, nos damos cuenta de que la historia se repite una y otra vez. El espíritu de Caín todavía está presente, y muchos eligen seguir ese mismo camino, rechazando la corrección y permitiendo que el pecado los domine.
pero Dios nos llama a ser diferentes. Nos invita a resistir el mal, a elegir la fe por encima del miedo, a confiar en Él, en lugar de seguir nuestros propios impulsos. La Biblia nos dice que la voz de la sangre de Abel clama por justicia, pero la sangre de Jesús clama por misericordia. Él nos dio la oportunidad de empezar de nuevo, de arrepentirnos y ser transformados. La única pregunta que queda es: ¿aprovecharemos esta oportunidad o la ignoraremos como lo hizo Caín? Si has llegado hasta aquí, es porque este mensaje tocó tu corazón y te hizo reflexionar sobre tu caminar con Dios. Queremos saber cómo este vídeo impactó tu vida. Comenta a continuación: sentí la voz de Dios en este video, y comparte cómo te habló este mensaje. Tu comentario no solo fortalece tu fe, sino que también ayuda a difundir este mensaje a más personas que necesitan escucharlo. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo contenido transformador que fortalece tu fe y trae enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Deja tu like son tu radio para apoyar esta misión y que más personas sean alcanzadas por este mensaje. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar esta palabra y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido. Mira el siguiente video que ya está en la pantalla final y continúa este viaje de aprendizaje y crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida poderosamente y que juntos aprendamos más y más sobre su palabra y su propósito para nosotros.